Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo y hermano Uriel Artola. Hoy vamos a ver la segunda parte sobre el tema de Jesucristo es el único camino al cielo o habrá otro. Si tú viste el primer tema que estábamos viendo, te vas a dar cuenta que estuvimos viendo varios versículos de la Biblia que nos enseñan que en realidad Jesucristo es el único autor de la salvación, que Jesucristo es el que el Padre envió a esta tierra para morir por cada uno de nuestros pecados, derramar su sangre y limpiarnos con esa preciosa sangre de toda maldad. Hoy, como te digo, veremos la segunda parte y última y te voy a mostrar muchos versículos, o 2-3 versículos que nos hablan y nos siguen hablando de este tema. Si tú recuerdas, en la enseñanza pasada vimos San Juan 3:16 que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el primer versículo donde enseñamos y dijimos que el Padre envía a Jesucristo para que todo aquel que en él crea, como dice, no se pierda, es decir, no se vaya al infierno, sino que tenga vida eterna, es decir, que se vaya al cielo, a la vida eterna. Y sigue diciendo el versículo 17, porque no envió Dios al mundo, a su Hijo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿por quién? Por Cristo, únicamente para que el mundo sea salvo por él, por Cristo. No hay otro actor de la salvación. El versículo 18 dice, el que cree en él, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículos clave, versículos claros y sencillos, donde nos dice que por Jesucristo tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Por tanto, el Padre envía a Jesús para llevarnos al cielo. Y dice San Juan 14:6, también decíamos, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy claro, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice algo muy práctico, nadie, oigan, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si a usted le han contado otra historia, no se la crea. La Biblia es clara cuando dice que nadie viene al Padre, es decir, nadie va a Dios, nadie va al cielo, sino por Jesucristo. Y en ese instante terminamos leyendo Primera de Timoteo 2:5, que dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Está claro? Hay un solo Dios, único Dios, el Padre Celestial, el Creador de los cielos y la tierra. Y entre ese Padre y nosotros, la humanidad, por eso dice, entre Dios y los hombres, hay un mediador, dice Jesucristo hombre. Recuerda que en 1 Juan 2:1 dice, hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, continuando con esta reflexión bíblica, con esta enseñanza, vamos a ver qué nos dice Efesios 2:14 al 18. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Analicemos el versículo primero. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. Jesucristo es el único que te puede dar la paz. Jesucristo no da la paz como el mundo la da, una paz pasajera, que usted de repente va a la fiesta, bebió licor, se emborrachó, al día siguiente amaneció de goma y usted creyó que se estaba divirtiendo porque tenía alegría, porque tenía paz, gozo en su corazón. No, Jesucristo no da ese tipo de paz. Esa es una paz que el mundo la da, pero de una forma pasajera que se acaba muy pronto. Entonces, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Déjeme decirle que cuando nosotros estábamos en pecado, en maldad, éramos un pueblo alejado de Dios.
Pero Dios el Padre envía a Jesucristo y por medio de esa muerte en la cruz, derramando su sangre preciosa, Él viene y totalmente derriba la pared intermedia de separación que había entre nosotros y Dios. ¿Y cuál era esa pared? Todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Entonces, cuando viene Jesucristo y nos limpia con su sangre preciosa, derramada en esa cruz, por amor a cada uno de nosotros, eso es lo que pasa. Ya nosotros tenemos entrada ante el trono de Dios, ante el Padre Celestial, pero únicamente por medio de Jesucristo, por medio de esa sangre preciosa derramada en esa cruz. Y sigue diciendo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Antes éramos borrachos, adultos, fornicarios, pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros ya venimos a hacer la paz por medio de Jesucristo. Y dice, de los dos, un solo y nuevo hombre. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, todo aquello malo que hemos hecho, Dios lo quita de nosotros, Dios lo echa en el fondo del mar, todos nuestros pecados, como dice su palabra, y crea un nuevo hombre en nosotros, una nueva vida, haciendo la paz en Él. Así de sencillo. Pero solo por Jesucristo sucede esto. Y dice el versículo 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Qué significa mediante la cruz? Pues mediante Cristo, es decir, el sacrificio que Él hizo por llegar a esa cruz, a morir y derramar su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, por medio de Jesucristo, el Padre nos reconcilia con Dios. Por medio de Cristo, nos reconciliamos con Dios. Dios, viendo que estábamos arruinados, como dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados, en todas las maldades, la gente haciendo hechicería, brujería, robando, matando, asesinando, violando, destruyendo su vida con el alcohol, con la droga, con la prostitución, el adulterio, todo lo obra de la carne que se llama pecado. Dios, viendo eso, dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y dice el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ese fue el mensaje de Jesucristo, hacer la paz entre Dios y el hombre. Por eso San Juan 3:16 te habla claro, para que en Él cree nadie se pierda, mas todos tengan vida eterna. Entonces, Jesucristo viene y hace la tarea del Padre. El Padre lo envía y le dice, ve y anuncia la paz, las buenas nuevas de paz. La paz que yo hago con el pueblo que me ha dejado, la paz que yo hago con el pueblo que me ha dado la espalda pecando, haciendo lo malo. Yo te envío a ti para que tú, por medio de ese sacrificio, por esa sangre preciosa, vengan a mí. Yo me reconcilio con ellos por medio de Jesucristo. Eso fue lo que el Padre quiso hacer. Y dice el versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién nosotros tenemos entrada al Padre? Simplemente por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo por Jesucristo. En la Biblia usted no va a encontrar ningún capítulo, ningún versículo que diga que por otra persona, que por un santo, que por este o por lo otro, usted va a entrar al reino de los cielos. No se ande creyendo esas historias de que San Pedro lo va a dejar entrar, de que él lo va a dejar entrar, que no lo va a dejar entrar. No. El único por quien nosotros podemos entrar al Padre, es decir, al cielo, se llama Jesucristo. Lo demás es vanidad, es mentira. Solo por Jesucristo. Porque dice, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre
celestial. Si tienes comentarios que hacer sobre este tema, no estoy terminando todavía, escríbelos. Tienes preguntas, tienes dudas, tienes cosas que aportar acerca de este tema, puedes hacerlo sin ningún problema. Y veamos ahora lo que dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Escuchen bien esto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos, miren lo que dice, para llevarnos a Dios. Es Jesucristo quien nos lleva a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Analicemos muy bien este versículo y veamos la primera parte. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Jesucristo fue el sacrificio por nuestros pecados. Si usted se va a la Biblia, a la antigüedad, se va a dar cuenta que para que una persona se fuera cubierto su pecado, tenían que hacer una serie de requisitos: matar un cordero, hacer varios sacrificios de muerte, de aves, de animales. Y ese cordero que se mataba en esa ocasión y la cual se rociaba la sangre, era simbolismo de Jesucristo, porque cuando Juan mira a Jesús que viene a él para ser bautizado por él, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Jesús es el que quita el pecado del mundo. Entonces empieza: Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez. Quien padece por nuestros pecados es Cristo. Cada uno de nosotros necesitábamos ir a esa cruz o pagar el precio por nuestro pecado. Déjeme decirle algo: cuando usted comete algo, robó y es echado en la cárcel, usted está pagando por ese pecado, porque robó. De igual manera, nosotros necesitamos pagar por nuestro propio pecado, pero viene alguien y se ofrece por cada uno de nosotros, Cristo Jesús. Por eso dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y dice: el justo por lo injusto. Es decir, Jesucristo, que es el justo, pagó por nosotros lo injusto. Es como cuando alguien a usted lo echó preso, entonces le dan una fianza y le dicen: vas a salir si pagas tal cantidad. Entonces viene una persona, se compadece de usted, una persona recta que no ha fallado, que no es ladrón, y dice: yo voy a pagar por él. Viene, paga su deuda, paga la fianza y lo saca, lo liberta. Eso fue un justo por un injusto. Eso fue lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Pagó el justo por nosotros los injustos, es decir, los pecadores. Dice: para llevarnos a Dios. Mira esa frase: para llevarnos a Dios. ¿Quién es el que nos lleva a Dios? Aquel que padeció por nuestros pecados. Aquel justo que pagó por los injustos para llevarnos a Dios. Una vez más les repito, por favor, no se dejen engañar. No se ande creyendo que va a haber otra persona que lo va a llevar a Dios. No, el que pagó por nosotros se llama Jesucristo, el justo por lo injusto. Padeció una vez por nuestros pecados para llevarnos a Dios, dice su palabra. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesucristo dio su cuerpo en una cruz de tal manera que murió, pero fue vivificado. Ese cuerpo fue transformado, vivificado en espíritu. Hoy quiero darte a conocer y aconsejarte que vayas a Jesucristo, porque Él es el único que te puede dar salvación. Él es el único que te puede dar vida eterna y que te va a llevar al cielo. Quiero terminar con un último versículo aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22, que dice así. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué significa eso? Reconciliarse. Cuando usted se peleó con alguien, qué sé yo, con su esposo, su esposa,
Vienen sus hijos y lo miran a usted que están peleados, están enojados y los niños no quieren que estén así y ellos buscan la forma como usted se reconcilia. Entonces, Jesucristo es el que hizo esa reconciliación entre el Padre y nosotros, la humanidad. Por eso dice, para ahora os ha reconciliado. ¿En qué? ¿De qué manera? El versículo 22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, ¿ve? De Jesucristo. Para presentaros una vez, ahora es Jesús, que nos presenta ante el Padre, ¿ya? Por esa muerte de cruz, para presentaros, dice, santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Hay muchos versículos más de los cuales nosotros pudiéramos hablar en esta ocasión, pero con estos versículos de la Biblia te dejo claro de que Jesús es el único medio para que nosotros podamos llegar al Padre. ¿De qué manera? Recibiéndole como Salvador personal de tu vida, viviendo una vida santificada y pura delante de Dios. En esta tarde hoy quiero hacer este llamado. Si quieres reconciliar con Cristo, si quieres aceptar a Cristo, si por primera vez quieres venir a los pies de Cristo, o si eres una persona que algún día te descarriaste, te fuiste al mundo, pero hoy quieres entregar tu vida a Dios, hoy quieres ponerte a cuenta con Él. Quiero que repitas esta sencilla oración y repítela conmigo y di así: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa, borra mis pecados, échalos en el fondo del mar. Reconozco que he vivido una vida desagradable delante de tus ojos. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque hoy me arrepiento de todos mis pecados y de todas mis maldades. Amén. Si tú hiciste esta oración, quiero aconsejarte que busques una iglesia. Lee la palabra de Dios, busque una iglesia donde se hable de Cristo, donde se predique el evangelio según la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. También la Biblia nos enseña que cuando un pecador se arrepiente, Jesús dice que hay fiesta en los cielos. Si tú has hecho esta oración de fe a Dios, créeme que ahorita se está haciendo un fiestón que usted no se imagina allá en el reino de los cielos por causa suya. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y si no viste la primera parte de este tema, te lo dejo abajito en la dirección ahí. Ve ahí, mira este tema muy importante. Y recuerda que semanalmente estamos dando temas de enseñanzas bíblicas como esta. Y diariamente, de lunes a viernes, de 9:30 p.m. hora de Nicaragua, estamos en vivo en oración, reflexión de la palabra de Dios y orando por tu petición, por tu necesidad. Estamos en Facebook y estamos también en YouTube. Me puedes buscar como Uriel Artola. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sean con tu vida. Dios te bendiga.